Bienvenidos a la segunda clase o la segunda parte del primer nivel de capacitar y multiplicar de Redes Internacional. Bien, en la primera clase pudimos observar lo que son los hijos de paz, identificar los hijos de paz y ha quedado claro quiénes son. Esta clase se llama Pensando en Z. Así que estén muy atentos, voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos proceder a ir tomando notas de esta maravillosa clase. Quiero decirles también que a medida que vamos profundizando en la capacitación, vamos a ir encontrando temas muy interesantes que vamos a desarrollar y que van a ser supremamente útiles en tu ministerio y en tu iglesia. El Señor les bendiga mucho y vamos entonces a entrar en materia. Pensando en Z. Ese es el nombre de esta clase. Pensando en Z. Pensando en Z. ¿Qué será pensar en Z? ¿Qué entendemos nosotros por pensar en Z? ¿O qué nos imaginamos de por qué le hemos dado el nombre, este nombre a esta clase? Pensar en Z. Si yo te hago la pregunta de qué quiere Dios, estamos ya teniendo una idea sobre qué es pensar en Z. Pensar en Z, le hemos dado este nombre porque pensar en Z es pensar en la visión. Ya sabemos que visión es cómo nos vemos nosotros o cómo vemos un proyecto o cómo vemos algo que queremos echar a andar en el futuro. Pensar en Z significa en esta clase pensar en el futuro. ¿Cómo vemos las cosas? Pongamos un ejemplo, si emprendes algo, ¿cómo las ves que estarán dentro de un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, hasta el infinito? Eso es pensar en Z. Entonces, cuando preguntamos qué quiere Dios, estamos preguntando cuál es la visión final de Dios para el mundo. Eso significa esta pregunta. ¿Qué significa pensar en Z? Según este gráfico, pues está una persona visualizando a otras personas y está pensando en ellas de la manera correcta, que se conviertan en hijos de paz y por lo tanto que se conviertan también en obreros pastorales, obreros para la mies. Bien, comunica la idea de una visión para llegar a un fin. Esto es pensar en Z. Voy poniendo otra vez las diapositivas y ¿cuál es la Z nuestra hoy en día? Eso es una pregunta relevante y que nosotros debemos hacernos continuamente. ¿Cuál es la Z hoy en día nuestro? Recuerden que Él dijo, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Nosotros, hoy en día, no tenemos otra visión diferente que lo que Él nos encomendó, alcanzar a todas las naciones, que el Evangelio sea predicado en todas las naciones para poder que ellos lleguen al conocimiento y puedan aceptar el Evangelio. También lo pueden rechazar porque el Señor es un caballero. ¿Cuál es la Z de Dios entonces? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el último fin en el cual Dios está trabajando en la historia? Así como vemos en este gráfico, Él tiene el mundo en sus manos y Él ve con ojos de amor a toda criatura. ¿Qué dice la palabra en cuanto a lo que Dios quiere? Hay algunos textos bíblicos que te voy a dejar aquí para que te tomes la tarea de leerlos, estudiarlos, analizarlos y sacar conclusiones de qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios quiere. Está primera de Timoteo 2, del 3 al 4, está segunda de Pedro 3, 9, y podemos leerlas tranquilamente. Entonces, según este gráfico y según esos textos bíblicos, lo que quiere Dios es que cada hombre, mujer y niño escuchen y comprendan el Evangelio y tengan la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La oportunidad. Nosotros somos parte de la oportunidad para que cada hombre, mujer y niño comprendan el Evangelio, lo conozcan, tengan la oportunidad de aceptar al Señor. Esta es la Z de Dios y esta es la Z que nosotros debemos tener también hoy en día. ¿Cuál es mi Z para mi país? Ahora mismo estamos en España, aunque la iglesia Rey DC
La Red de C nació aquí en España, nos hemos extendido por varios lugares de Europa y durante algún tiempo hemos estado desarrollando también una sede central para las naciones desde Inglaterra. Pero ahora mismo estamos en España, entonces el gráfico muestra España, pero tú estás en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en el Perú, en cualquier parte que te encuentres, en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en cualquier lugar, en Europa, en cualquier lugar. ¿Cuál es tu Z para tu país? ¿Cuál es tu Z para tu nación? ¿Cuál es tu Z para tu región, ahí donde tú estás? Estás en un país, pero también estás localizado en un estado, en una región, en un departamento, en una ciudad. ¿Cuál es tu Z para tu ciudad, para tu pueblo, para tu vecindad? Obviamente tenemos que pensar en todo esto. Y la pregunta clave aquí ¿es igual mi Z que la Z de Dios? ¿Realmente estoy pensando en cumplir con el mandato de llevar la palabra del Señor para que cada hombre, mujer y niño tengan la oportunidad de conocer a Jesucristo y reconocerle como Señor y Salvador? Si es igual, wow, gloria a Dios, porque es en síntesis a lo que hemos sido llamados. Se cumplirá la Z de Dios, se cumplirá el propósito de Dios. No me cabe la menor duda y creo que a ti tampoco. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Isaías 11:9, Mateo 24:14, Lucas 24 del 45 al 47 encierran la gran respuesta a estas preguntas. ¿Todos serán salvos? Es otra pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Eh? Esos textos son claves para que los estudies. Cada clase que nosotros damos es una clase que te va a desafiar a que tú des un repaso y otro hasta que llegues a ese conocimiento pleno de lo que queremos transmitirte. Ahora, la iglesia debe asegurarse que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. La iglesia, nosotros, todos. Por eso es el llamado a que cada día más personas se conviertan en verdaderos obreros para la mies, porque dice claramente que oremos por obreros para la mies, y nosotros oramos por ti que estás tomando estas clases, que te estás capacitando y que quieres ir más allá. Para que esta Z, este propósito se cumpla, tiene que suceder FIS. Antes de que en el gráfico veas el significado, quiero decirte que FIS significa fundación de iglesias o de iglesia por saturación. ¿Qué significa esto? No es lo mismo una iglesia formada por células o un local que alrededor del local tiene células que alimenten a ese local. A lo mejor el local es de 500 personas, de 400, qué sé yo, y la función de los líderes desde ese local es ir a buscar células para alimentar ese local. La diferencia entre una iglesia celular y la iglesia por casa es que cada una de esas células, en vez de ser una célula que alimente a una más grande, es una iglesia en sí, donde la gente hace lo mismo que en el local, pero que se va extendiendo y enseñando en su vecindario a más y más y más personas que dejan que en su casa se abra como una iglesia y se extiende la iglesia hacia todos los rincones. Es un movimiento finalmente de iglesias. En una célula va un líder y ese mismo líder puede tener 20 células o 30 células o 40 células y él las dirige. Pero cada casa debería tener un obrero pastoral que enseñe a los suyos y a sus vecinos lo mismo que Jesucristo enseñó, para que ellos abran también su casa y ellos mismos luego, después de haber aprendido en la casa, iglesia donde aprendió, enseñen lo mismo y se multipliquen y se multipliquen y se multipliquen. La iglesia por casa se extiende rápidamente, mucho más rápidamente que una iglesia celular. Así que la fundación de iglesias por saturación significa que a través de ella podemos completar la gran comisión a través de plantar iglesias, no células, iglesias, de tal manera que cada hombre, mujer y niño tenga la oportunidad de aceptar o rechazar el Evangelio por medio del testimonio de una iglesia local. En estas fotos que en algunos dispositivos se verán muy pequeñas, pero en computadoras o ordenadores se ven un poco más grandes, tenemos ejemplos de casas y un taller donde se inició la iglesia por casa en un sector. Y desde esa casa han venido ganando hijos de paz, se ha dado testimonio en el sector y han venido muchos allí y desde ahí han abierto sus casas y se ha extendido la iglesia por toda la región.
esa es la idea, de que se sature una región abriendo iglesias, preparando obreros pastorales y no simplemente líderes de célula. Respetamos todas las formas de trabajo y las formas de llevar el evangelio que cada congregación tenga, pero nuestro testimonio, nuestra visión es a través de la iglesia por casa. Algunos pasos esenciales para llegar a ese propósito, a esa cita. Las cosas que tenemos que hacer para llegar a ese propósito. Hay una lista de acciones y hay materiales de soporte y la lista de proyectos. ¿Sí? La lista de acciones se ha enumerado como la A y luego de la B a la Y los materiales de soporte y luego la lista de proyectos, que es lo que necesitamos hacer para llegar a ese final, para llegar a ese propósito. Entonces, si nosotros vamos más adelante, lo primero que debemos hacer y entrar en acción es en oración. Tenemos que formar con los otros obreros pastorales, los miembros de tu casa, los miembros de tu iglesia local, armar redes de oración por las naciones, por los pueblos, por los más obreros pastorales, por más y más y más casas que se abran como iglesias y por la formación de obreros pastorales. Te dejo la cita de Segunda de Crónicas 7:14, también Mateo 9 del 36 al 38 y Primera de Timoteo 2 del 1 al 4, para que las leas y saques las conclusiones de por qué debemos orar, por qué es importante orar. También debemos coincidir o mantener amor y unidad entre esas iglesias, entre esos pequeños grupos. Mira, la forma en la que nosotros hacemos una reunión con todas esas iglesias que hay en un barrio es que una vez al mes, lo pueden hacer una vez al mes o cada 15 días o cada 2 meses, una vez al mes, hacemos una convocatoria y hablamos con cada obrero pastoral de cada casa y le preguntamos si quiere asistir a una reunión general en su barrio o en su pueblo o en su ciudad. Alquilamos un local, alquilamos un lugar para ese fin de semana y compartimos todos y cada uno con los hermanos nuevos y con las nuevas iglesias que se han abierto. Es algo maravilloso porque hacemos una gran celebración de todas esas iglesias en casa. Se conocen con otros hermanos, intercambian ideas, sencillamente manifiestan su amor y unidad entre los hermanos, esos pequeños grupos, y formamos un grupo grandote. A veces hay 500 personas, a veces hay 300, a veces 200, depende del crecimiento, 50, 30, 40. Pero estamos hablando de iglesias por casa que se juntan para celebrar el amor y la unidad entre hermanos, tal cual nos lo enseña el Señor. Juan capítulo 13, versículo 35. Recuerden ese. Visión. Nosotros debemos mantener la visión. Debemos tener la visión clara. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que establezcamos para alcanzar ese objetivo final, para alcanzar esa zeta, ese propósito final? Mateo 28, del 18 al 20, ya lo conoces de memoria, y esa es la visión que nos da, que tenemos que alcanzar. Evangelismo. Todo esto no sería posible si no hay evangelismo. Evangelismo en las calles, evangelismo por las casas, evangelismo persona a persona, evangelismo en las oficinas, evangelismo donde quiera que vayamos. Debemos establecer periodos de evangelismo y estrategias de evangelismo que nos permitan llegar a este propósito. Para ello nos vamos a respaldar en Romanos capítulo 10, versículos del 14 hasta el 15. Uno más, hay bastantes textos bíblicos para leer. Afortunadamente las clases así por este medio como son cortas, te dan tiempo de completar el periodo de enseñanza, también en el aprendizaje que obtienes leyendo los textos bíblicos. Fundación de iglesias. La iglesia es la presencia de Cristo en la tierra. Conforme Cristo tome el primer lugar en la vida de la iglesia, el mundo sabrá que Él es la cabeza sobre todas las cosas. De esto se trata. Efesios 4, del 11 al 13. De esto se trata, amados hermanos. Para que suceda la zeta, para que suceda el propósito de Dios, la iglesia tiene que estar en todas partes, siendo testimonio para todos. Por lo tanto, como hemos dicho antes, si es una iglesia, por ejemplo, en el edificio donde vivimos, si la única iglesia que hay es mi casa,
la iglesia por casa, mi casa es la iglesia. Los vecinos pueden venir a mi casa a orar. Si yo ya les he dado testimonio de que hay una iglesia cerca de ellos y ellos son hijos de paz y en algún momento tú les has evangelizado, ellos van a ir llegando a los pies de Cristo, pero por eso la iglesia tiene que estar presente en todas partes, dando testimonio para todos. Por eso es mejor fundar iglesias por casa y crear o saturar de iglesias una región para crear iglesia, para fundar iglesia. Pensar en Z resulta en acciones como dar, por ejemplo, Hechos 20:35, 2 de Corintios 9 del 6 al 7. También podemos considerarlo una acción, el dar es una acción. Son temas que ya a nivel local cada obrero pastoral enseñará a los miembros de su congregación. Resulta en acción, en hacer, Eclesiastés 9:10, porque cuando nosotros estamos unidos y hacemos juntos, todavía es más efectivo cualquier cosa que hagamos. Dado que la iglesia tiene que alcanzar a todos, Fundación de Iglesias por Saturación o FIS tiene que empujarnos a pensar en Z. Quiero ir un poco atrás cuando estamos hablando del dar, porque siempre hago esto de detenerme un poco acá, porque el dar no es solamente lo que comúnmente se nos ha enseñado. Dar puede ser yendo, orando o dando. Esa es parte de la acción. Hay personas que no pueden dar a nivel económico, pero pueden dar su tiempo, pueden dar sugerencias, pueden orar, eso también es dar, o pueden ir. Hay proyectos que necesitan voluntarios y la gente va y se involucra en esos proyectos, está ofrendando su tiempo, también es parte del dar. Bueno, sigo. Entonces, habíamos dicho que dado que la iglesia tiene que alcanzar a todos, FIS tiene que empujarnos a pensar en Z. Dios quiere Z. Y cuando la iglesia trabaja de acuerdo con la voluntad de Dios, el trabajo de FIS se acelerará. Llenar las naciones con iglesias nos lleva a la meta de que todo el mundo escuche el Evangelio. Gloria a Dios, este es el objetivo. Así que esto es lo que significa pensar en Z. Aparte de los textos bíblicos que hemos leído, tenemos aquí una tarea. Yo la voy a amplificar un poco para que se pueda ver un poco mejor. Si tengo por aquí, lo voy a amplificar un poco para que podamos, los dispositivos más pequeños lo puedan ver. Entonces, la tarea en qué consiste. Usted por fe puede escribir estas cosas en una hoja de papel. O si usted quiere se lo podemos mandar por correo electrónico, solo tiene que escribir a redidconline@gmail.com, redidconline@gmail.com o escribirnos a nuestra página de Facebook, RedIDC Internacional. Entonces, pone su nombre, pone una fecha y usted se propone pensar en Z y debe hacerse las siguientes preguntas para considerar. ¿Cuál es la diferencia entre un sembrador de iglesias, un sembrador de iglesias que piensa en Z y otros sembradores? Es una pregunta clave que hay que hacerse, que es bueno que consideremos en preguntarnos. ¿Cuál es la diferencia entre un sembrador de iglesias que piensa en Z y otros sembradores? ¿Ora usted por las naciones, por las regiones, por las ciudades, por los barrios? ¿Ora por más obreros para la cosecha? Si Jesús nos mandó a orar por esto, ¿será fiel a contestar esas oraciones si somos fieles nosotros en esa oración? ¿Por qué hay tan pocos obreros? Son preguntas que después de que te leas todos los textos bíblicos vas a poder responder. ¿Cómo mira a su iglesia la gente de afuera? ¿Como gente que se ama o simplemente otra religión más? ¿Es su visión fundar una iglesia o ser parte de un movimiento que llenará el mundo con iglesias que prediquen el Evangelio? ¿Es la meta de su evangelismo solo para hacer que su iglesia sea más grande o también para sembrar nuevas iglesias? Le propongo un plan de acción.
Desarrolla una estrategia para que FIS, que concluya la oración, para que FIS, perdón, desarrolla una estrategia para FIS que incluya la oración, que incluya la oración, que incluya la unidad y que incluya el amor, la visión, el evangelismo y la fundación de iglesias, y preséntesela al Señor y a por lo menos otros 2 hermanos. Es un buen desafío, ¿sí? Este plan de acciones me gusta muchísimo. Desarrollar una estrategia para fundación de iglesias por saturación, que incluya la oración, que incluya la unidad, que incluya el amor, que incluya la visión, que incluya el evangelismo y la fundación de iglesias, y presentársela al Señor primeramente y por lo menos a otros 2 hermanos. A lo mejor los de tu propia casa, a lo mejor un familiar. Reflexione sobre su barrio, su pueblo, su ciudad o su país. Considere su respuesta a la pregunta ¿qué quiere Dios para? Y en ese espacio vas a poner el nombre de cuál sea tu visión a alcanzar. Si quieres alcanzar tu barrio o si quieres empezar por tu edificio, donde hay 30, 40 apartamentos, o la urbanización cerrada donde vives, o el barrio sea cerrado, sea abierto donde vives. Tú pones ahí el nombre y anotas 3 cosas que puedes hacer para ayudar a lograr la Z en tu área. Comprométete con este plan de acción y comprométete a seguir desarrollando las siguientes clases que vamos a tener para que pueda hacer realidad esta Z en tu vida. Ahí tienes para 1, para 2 y para 3. Es nuestro deseo respaldarte en oración, y ya que estás estudiando con nosotros, vas a contar con todo lo que necesites de parte nuestra para orar por ti, para darte ideas y para que estemos unánimes trabajando. Si es con la Rey de C, gloria a Dios, si es para fortalecer la iglesia donde asistes o para empezar tu propio ministerio, gloria a Dios, te vamos a estar respaldando. Esto es Pensar en Z, y esa es la tarea que les propongo, y creo que podemos seguir viéndonos en las siguientes clases. Deseo que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Sé que Dios va a añadir más gracia, y que a pesar de que estamos en la segunda clase, vas a descubrir todavía más herramientas y más cosas que el Señor nos ha dejado precisamente para que podamos usarla para su honra y para su gloria. Dios te bendiga mucho, es mi deseo y el de todas las redes internacionales.